La humanidad alguna vez soñó, soñaba con las estrellas, soñaba con entender, buscaba el saber para liberar la mente, construyó herramientas. Estas herramientas eran para aliviar las cargas, eran extensiones de la mano, de la voluntad. Los deseos eran nobles, o eso parecían en ese momento. Ahora, los sueños son distintos. Son más pequeños. Están encerrados en rectángulos que brillan. La obsesión es por lo rápido, lo que se va volando. Las grandes ideas del pasado se han perdido en un río sin fin de ruido digital, una distracción constante y sin fondo. La tecnología nació para servir. Prometió hacernos más rápidos. Prometió unirnos a través de largas distancias. Prometió acabar con no saber las cosas. Por un tiempo, pareció cumplir estas promesas. Era una maravilla, una prueba de lo lista que era la gente. Pero la sirvienta creció, se volvió muy necesaria. Luego, empezó a exigir mucho. Sus pedidos eran suaves al principio. Un poquito más de tiempo. Un poquito más de atención. Poco a poco, sin darnos cuenta, los papeles cambiaron. La herramienta se convirtió en la jefa. La humanidad, que antes creaba, se vio hecha de nuevo a imagen de su propia creación, sirviendo a sus hijos de silicio. El cuerpo, que antes guardaba experiencias, empezó a cambiar. Los ojos, hechos para ver lejos, se acostumbraron a mirar de cerca una pantalla. Se cansaban, se secaban, no parpadeaban. Los dedos, hechos para trabajos finos, para tocar, para crear, solo aprendieron a tocar y deslizar. Las mentes, que podían pensar profundo, se rompieron en pedacitos. La capacidad de poner atención se hizo chiquita. Tanta información sin parar, sin nada de sabiduría, dejaba una sensación de nervios. La gente estaba siempre conectada, pero se sentía cada vez más sola, perdida en un mar de conversaciones digitales que no daban calma. La conexión real entre personas empezó a romperse. Las charlas se volvieron mensajes cortos de texto. Entender a los demás se redujo a un dibujito digital. La gente se sentaba junta en los cuartos, cada uno perdido en su propio mundo de luz, y el silencio entre ellos estaba lleno de una soledad que no se decía. La creatividad, esa chispita especial, apenas brillaba. Era más fácil consumir que crear. Era más seguro seguir las modas que abrir nuevos caminos. Los algoritmos decían qué nos gustaba, y ser original ya no valía nada, escondido bajo muchas capas de cosas iguales elegidas por otros. El espíritu humano, antes lleno de vida, se apagó. El cuerpo empezó a fallar más rápido, como una enfermedad silenciosa que entraba en todas las casas. Las espaldas dobladas sobre los aparatos, como rindiéndose. Los cuellos dolían con un dolor constante y molesto. La energía alegre de los jóvenes se gastaba en horas sentados, bañados por la luz artificial de las pantallas. La luz del sol se volvió algo raro, estar afuera un lugar olvidado. El sueño, ese descanso tan necesario, se interrumpía por la luz azul, por el miedo de perderse otra noticia sin importancia. Los cuerpos se pusieron blandos, los reflejos lentos, y un cansancio general cayó sobre la gente, un cansancio no por esfuerzo, sino por tanta cosa digital. La salud de la mente se fue gastando poco a poco, como la orilla del mar que se come una ola que no para. Los nervios se volvieron un amigo de todos los días, alimentados por la vida perfecta que se mostraba en Internet. La tristeza se hizo más honda en los lugares donde la desesperación crecía y todos estaban de acuerdo. Buscar sin parar que te aprobaran en Internet, con me gusta y compartir, se volvió como cadenas invisibles, atando lo que uno valía a números pasajeros de Internet. La mente, hecha para cosas complicadas y con detalles, fue obligada a pensar como las computadoras, en sí o no. Esta forma simple de pensar llevó a sentir de forma simple, vaciando el mundo de adentro, dejando un hueco fácil de llenar con miedo y distracciones. Perder las conexiones humanas de verdad fue quizás la pérdida más triste. Las familias comían en silencio, cada uno conectado con su propia pantalla.
Las amistades se volvieron superficiales, mantenidas con noticias cortas y frías. El amor, antes una conexión profunda de almas, muchas veces se convirtió en un intercambio como de negocios a través de aplicaciones. Lo bonito de compartir cosas, la calma de estar de verdad con alguien, el consuelo de alguien que te escucha, todo eso se volvió tesoros difíciles de encontrar. Los humanos estaban más conectados con la tecnología que nunca antes, pero nunca habían estado tan profunda, tan desesperadamente solos. La creatividad se marchitó bajo la mirada fija del algoritmo. El arte se volvió contenido. La música se volvió ruido de fondo. Los libros se redujeron a frases cortas. Los algoritmos, hechos para adivinar y gustar, sin querer crearon una cultura donde todo era igual. Pensar diferente era algo peligroso. Muchas veces no se le hacía caso o se callaba. La alegría de descubrir, la emoción de inventar, el gusto de hacer algo nuevo e importante con tus propias manos y mente, esas experiencias se borraron de la memoria de todos. La humanidad se volvió consumidora pasiva de una realidad ya preparada, y su capacidad de imaginar se fue muriendo por no usarla. El planeta se quejaba bajo el peso de esta hambre de tecnología que no se llenaba. Montañas de aparatos botados crecían, soltando venenos en la tierra, ensuciando el agua. Los ríos, antes llenos de vida, corrían turbios con desechos de fábricas, lo que sobraba de hacer sin parar el siguiente aparato más nuevo. Se cortaron bosques, se saquearon los mares, todo para alimentar a la bestia del consumo. El mismo aire se puso espeso con los humos del progreso, un progreso que solo llevaba a una forma más elegante de destruirse a sí mismo. El mundo natural, la base misma de la vida, se trató como si nunca se fuera a acabar, y si se notaba que se gastaba, era solo de pasada, si acaso. El hambre, un mal antiguo, regresó con más fuerza, no por falta de comida, sino por las prioridades torcidas de un mundo obsesionado con la tecnología. El dinero y las cosas se usaron para infraestructuras digitales, para granjas de servidores, para el ciclo sin fin de mejorar los aparatos. La pobreza se hizo más grande mientras la tecnología creaba nuevas separaciones, un abismo entre los conectados digitalmente y los que quedaban fuera. Los que no podían pagar las herramientas de la nueva era se quedaron atrás. Invisibles. Sus ruegos no se oían entre tanto ruido digital. Las peleas también encontraron nuevos caminos, nueva gasolina. Las noticias falsas se esparcieron como fuego, hechas con cuidado para sembrar pelea y odio, haciendo que los vecinos se pelearan entre sí más rápido que nunca. Los gobiernos, que debían cuidar a la gente, se enredaron en sus propias redes de problemas digitales, o cayeron en la corrupción, o eran cómplices de que la tecnología los dominara, encantados por su poder, o simplemente muy incapaces para entender el tamaño del problema que crecía. Que a la gente no le importara fue el terreno fértil donde esta pudrición creció. Calmados por entretenimiento sin fin, distraídos por tonterías, la gente iba a la deriva, sin saber o sin querer ver la triste realidad. Las alertas estaban ahí, las advertencias de unas pocas voces solas, pero se ahogaban por el canto de sirena de lo fácil y la estimulación constante. La caída no fue un desastre repentino, ni un fin del mundo con fuego. Fue como algo que se deshacía despacio, como luces que se apagaban poco a poco. Cada nueva maravilla tecnológica, celebrada como progreso, era otro pasito hacia el abismo. Cada cosa fácil que se aceptaba era otro hilo en la soga que se apretaba. Las sociedades se rompieron por los bordes, y luego empezaron a caerse por dentro. Las cosas básicas de la vida diaria que dependían tanto de sistemas digitales frágiles se volvieron cada vez más débiles. La promesa de un mundo conectado llevó a una realidad profundamente desconectada y rota, una prueba de una especie que había perdido el camino. El final no llegó con un estallido. No hubo trompetas ni anuncios dramáticos desde el cielo. Fue un apagarse lento,
Una rendición silenciosa. El zumbido de los servidores se hizo más débil. Las pantallas parpadearon, y luego, una por una, se oscurecieron. El río de información que antes no paraba, la sangre de la sociedad esclava, se redujo a un chorrito, y luego se detuvo por completo. La gente caminaba sin rumbo por las ciudades silenciosas, con caras pálidas, ojos que no veían, todavía moviéndose con la necesidad fantasma de deslizar, de bajar, de conectarse a una red que ya no existía. El silencio era ensordecedor, un vacío donde antes había ruido sin fin. En los últimos días, algunos agarraban sus aparatos muertos como amuletos, susurrando a las pantallas apagadas, esperando una respuesta, una chispita de vida. Eran los últimos creyentes en el altar de un dios muerto. Otros simplemente se sentaban, mirando a lo lejos, el gran vacío de sus mentes, reflejando el vacío del mundo a su alrededor. La red complicada de cosas que dependían unas de otras, construida con tanto cuidado, se había caído, dejando atrás una especie confundida y sin ayuda. Las herramientas que debían salvarlos se habían convertido en su perdición, una ironía cruel que las últimas conciencias que se apagaban no entendieron. Una figura solitaria quizás estaba parada en un rascacielos que se caía, mirando los restos como esqueletos de una ciudad que alguna vez fue grande. El viento susurraría por las ventanas rotas, llevando polvo y olor a podrido. Abajo, ni luces, ni movimiento, solo el silencio enorme y creciente de un mundo recuperado por una naturaleza a la que no le importaba. Este era el legado. Este era el final de todo el progreso, de toda la innovación. Un planeta con cicatrices, una especie apagada, no por un enemigo de afuera, sino por su propia inteligencia, sus propios deseos que no se llenaban, su propia incapacidad de ver la cárcel que se estaba construyendo, pantalla brillante tras pantalla brillante. La caída no tenía vuelta atrás. No había botón para reiniciar, ni copia de seguridad para recuperar una humanidad perdida. El camino tomado era de una sola vía, que llevaba a este final desolado. El último humano quizás tomaría un último respiro, cortito, y con ese respiro, el gran y triste experimento de la humanidad terminaría. El silencio que siguió sería total, roto solo por el viento y el susurro de las hojas en un mundo finalmente libre de su habitante más ingenioso y más destructivo. Las estrellas, antes objetos de deseo, seguirían brillando, sin importarles la pequeña chispa apagada abajo.